Bueno, continuando con el artículo 349, este artículo establece que durante los 3 primeros meses de cada legislatura, el Congreso de la República debe discutir y aprobar el presupuesto general de rentas, que éste calcula cuánto dinero recibirá el Estado, y la ley de apropiaciones, que ésta autoriza en qué se va a gastar el dinero, siguiendo estrictamente las reglas de la Ley Orgánica del Presupuesto. Esto significa que el Congreso tiene un plazo determinado para revisar el presupuesto presentado por el Gobierno Nacional y decidir si lo aprueba, y allí se analiza cuánto dinero entrará al Estado por impuestos, créditos y otros ingresos, y cómo se distribuirá en sectores como salud, educación, seguridad, infraestructura y programas sociales. Siguiente. Además, el artículo pone un límite importante al Congreso. No puede aumentar por su cuenta los cálculos de ingreso del Estado como rentas, préstamos o recursos del Tesoro, a menos que exista un concepto previo y favorable del ministro correspondiente. Normalmente es el ministro de Hacienda. Esto busca evitar presupuestos irreales y exagerados. Igualmente, el artículo establece que cualquier modificación al presupuesto debe respetar el equilibrio entre ingresos y gastos. Por eso, si el Congreso quiere aumentar una partida o destinar recursos a nuevos gastos, debe existir financiación real y autorización conforme a las reglas constitucionales. Estas limitaciones son importantes porque garantiza que el presupuesto sea responsable, viable y acorde con las capacidades económicas del Estado. Estas limitaciones serán retomadas más adelante en el artículo 351, cuando la Constitución regula cómo pueden distribuirse los recursos disponibles dentro del presupuesto. En el siguiente. En el artículo 350, este artículo establece que la ley de apropiaciones, que es la ley que autoriza los gastos del Estado, debe incluir cómo componen em, debe incluir un componente llamado gasto público social. Allí se agrupan los recursos destinados a sectores como la salud, educación, vivienda, agua potable, saneamiento básico, programas contra la pobreza y protección social. Es decir, son gastos dirigidos a la calidad de vida de la población. Además, la Constitución eh, ordena que, salvo en casos de guerra exterior o razones de seguridad nacional, el gasto público social debe tener prioridad sobre cualquier otro gasto. Esto significa que primero deben atenderse las necesidades sociales antes que otros gastos estatales. Siguiente. Bueno, también nos toca el tema de distribución territorial. Este artículo nos dice que al repartir este dinero entre departamentos, distritos y municipios debe tenerse en cuenta ciertos criterios, como el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, personas que no tienen cubiertas condiciones mínimas como vivienda adecuada, educación o servicios públicos. También se debe tener en cuenta la población. Lugares con más habitantes pues requieren más recursos, y también la eficiencia fiscal y administrativa. En esta se valora si la entidad territorial administra bien los recursos y los recauda adecuadamente. Bueno, esto busca que el dinero llegue donde más se necesita y donde se usa mejor. Además, introduce criterios de equidad territorial, favoreciendo regiones con mayor pobreza o con mayores necesidades insatisfechas. El artículo también señala que el presupuesto de inversión no puede disminuir porcentualmente frente al año anterior respecto al gasto total. Esto significa
que el Estado no debe reducir la proporción destinada a obras, proyectos y desarrollo. Bueno, la inversión pública incluye, por ejemplo, carreteras, hospitales, escuelas, acueductos, tecnología, programas de desarrollo regional. Siguiente. Bueno, en el artículo 351, este señala que el Congreso no puede aumentar eh, los gastos presupuestos por el gobierno ni crear nuevos gastos por su cuenta, a menos que exista una aceptación escrita del ministro de ramo, por ejemplo, el ministro de Hacienda o el ministro del sector correspondiente. Si el gobierno propone cierta cantidad para salud, educación o transporte, el Congreso no puede simplemente subir esa cifra o inventar una nueva partida sin autorización del Ejecutivo. ¿Qué sí puede hacer el Congreso? El Congreso sí puede eliminar o reducir partidas de gasto propuestas por el gobierno, es decir, pueden recortar ciertos rubros si considera que no son necesarios o deben ajustarse. ¿Qué no puede recortar el Congreso? La Constitución protege ciertos gastos esenciales que no pueden ser eliminados o reducidos. Siguiendo con el artículo 354. Este nos habla que habrá un contador general, funcionario de la rama ejecutiva, encargado de llevar la contabilidad general de la nación, cuánto dinero entra, cuánto sale, qué bienes tiene el Estado, deudas, activos, etcétera. Y consolidarla con la de las entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, sin importar el orden al que pertenezcan. Por ejemplo, siguiente, gobernaciones, alcaldías, empresas industriales y comerciales del Estado, establecimientos públicos y otras entidades oficiales. Siguiente. Bueno, no maneja lo relacionado con la ejecución de presupuesto porque esa función corresponde a la Contraloría General de la República, no al Contralor. Es decir, el contador general lleva la contabilidad pública y la Contraloría vigila y controla cómo se ejecuta el presupuesto y el uso de los recursos públicos. Siguiente. Bueno, las funciones principales son uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, elaborar el balance general de la nación, determinar las normas contables que deben regir en el país conforme a la ley. Y también este artículo tiene un parágrafo, el cual nos dice que 6 meses después de concluido el año fiscal, el gobierno nacional debe enviar al Congreso el balance de Hacienda auditado por la Contraloría y para su conocimiento y análisis. Siguiente. Bueno, en el artículo 355 nos habla de la prohibición de auxilios y donaciones. Este nos dice que ninguna rama u órgano del poder público puede decretar auxilios o donaciones en favor a personas naturales o jurídicas de derecho privado. Esto busca evitar el uso discrecional de recursos públicos para beneficiar particulares, cerrando la puerta a prácticas clientelizadas o favorecimiento público. Bueno, esto significa que entidades como el Congreso, alcaldías, gobernaciones, ministerios u otras autoridades públicas no pueden regalar dinero público a empresas, fundaciones o personas particulares solo por decisión pública. Eh,
Esto surgió para eliminar prácticas antiguas conocidas como auxilios parlamentarios, donde se entregaban recursos estatales de manera discrecional, muchas veces por intereses políticos. Siguiente. Aunque prohíben donaciones, el artículo sí permite que el gobierno en los niveles nacional, departamental, distrital, municipal, puedan celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. Es decir, el Estado puede trabajar con fundaciones, corporaciones, asociaciones u ONG, pero no para regalarles dinero, sino mediante contratos formales para desarrollar programas útiles para la comunidad. Estos contratos se hacen solo con la finalidad de impulsar programas sociales, actividades culturales, educación, salud, deporte, protección ambiental, atención a población vulnerable y otros proyectos de interés público. Además, deben estar acordes con el Plan de Nacional de Desarrollo, planes departamentales, distritales o municipales de desarrollo. Esto significa que no pueden no puede contratarse cualquier cosa, deben responder a metas oficiales de desarrollo. Bueno, ¿qué es la reconocida idoneidad? La entidad privada debe mostrar experiencia, capacidad técnica, buen manejo administrativo, trayectoria seria, cumplimiento legal. Bueno, no cualquier organización puede recibir estos contratos. Siguiente. Aquí ya pasamos al capítulo cuarto de la distribución de los recursos y de las competencias. Siguiente. eh, donde el artículo 356 de la Constitución Política regula la organización del Sistema General de Participaciones y la distribución de competencias entre la nación y las entidades territoriales, como departamentos, distritos, municipios y entidades territoriales indígenas. Bueno, este artículo es fundamental porque establece cómo reparten las responsabilidades y los recursos públicos dentro del Estado colombiano, especialmente para garantizar servicios especiales como la salud, la educación, el agua potable, y el saneamiento básico. Además, se relaciona directamente con el artículo 357 que ya este último regula el crecimiento de los recursos del Sistema General de Participaciones, mientras que el artículo 356 explica cómo se organiza, distribuyen y utilizan los recursos. Bueno, en primer lugar, eh, el artículo establece que la ley orgánica, por iniciativa del Gobierno Nacional, será encargada de definir cuáles competencias corresponden a la nación y cuáles a los departamentos, distritos, municipios y entidades territoriales indígenas. Esto significa que cada nivel de gobierno tendrá funciones específicas y claramente definidas para evitar desorden o duplicidad de tareas. Con el fin de financiar esas responsabilidades, se crea el Sistema General de Participaciones, que es el mecanismo mediante el cual la nación transfiere recursos económicos a las entidades territoriales. También reconoce a los resguardos indígenas como beneficiarios del sistema, aun cuando no se hayan constituido formalmente como entidades territoriales indígenas.
Este artículo señala que no se podrán transferir nuevas competencias a entidades territoriales sin asignar previamente los recursos suficientes para cumplirlas. Igualmente, tampoco se podrán entregar recursos sin antes definir claramente qué competencias ejercerán las entidades beneficiarias. Esto busca garantizar el equilibrio y responsabilidad fiscal, evitando que las regiones eh, sirvan obligaciones, reciban obligaciones sin dinero o recursos sin funciones claras. Además, el gobierno nacional deberá presentar una ley orgánica para reorganizar la administración pública de acuerdo con la transferencia de competencias. El objetivo es asegurar la eficacia del gasto público y evitar eh, que distintas entidades realicen las mismas funciones. En este sentido, el artículo también establece que la transferencia de competencias, recursos y responsabilidades deberá hacerse de manera gradual, simultánea y equivalente, respetando la sostenibilidad fiscal del Estado y las reglas fiscales del país. Otro aspecto importante es el principio de transparencia fiscal. Por eso, cada ley del presupuesto general de la nación deberá mostrar claramente cuáles gastos dejarán de ser responsabilidad de la nación y pasarán a entidades territoriales. Esto permite mayor control y claridad sobre el uso de los recursos públicos. El artículo establece igualmente cuáles son eh, las principales destinaciones de los recursos del Sistema General de Participaciones. La prioridad será financiar derechos y servicios esenciales como la salud, educación preescolar, básica media y superior, agua potable y saneamiento básico. Todo eso tiene como finalidad cerrar las brechas económicas, sociales y territoriales entre las diferentes regiones del país. También se permite que una parte de los recursos se destine al llamado propósito general, es decir, a otras necesidades importantes de los territorios. La norma también dispone que los recursos adicionales que reciba el Sistema General de Participaciones deberán distribuirse progresivamente para garantizar cobertura universal en salud, educación y agua potable. Además, la ley podrá autorizar que la nación participe en confinación de algunos gastos, siempre respetando la autonomía territorial y evitando duplicidad de funciones. En cuanto a la distribución de los recursos, el artículo ordena que la ley establezca criterios basados en competencias, las necesidades sociales y económicas, las brechas territoriales y las capacidades institucionales de cada entidad territorial. Esto significa que los recursos no se repartirán de manera igual para todos, sino teniendo en cuenta las necesidades y condiciones de cada región. El artículo también protege que durante el primer año de vigencia de la reforma, los recursos destinados a salud, educación, agua potable y propósito general no sean inferiores al del año anterior. Igualmente, establece que los recursos asignados a estos sectores priorizados no podrán utilizarse en otros fines distintos. Otro punto importante es que la ley podrá crear incentivos para que las entidades territoriales que hagan esfuerzos para generar recursos propios o desarrollen proyectos de inversión conjunto con otros territorios. De esta forma se busca promover una mayor eficacia administrativa, eh,
y cooperación regional. Bueno, también el artículo dedica una parte importante al control y vigilancia del Sistema General de Participación. El Gobierno Nacional deberá implementar una estrategia integral de monitoreo, seguimiento y control para verificar que los recursos se usen correctamente y se cumplan metas de cobertura y calidad. También se fortalecerá la participación ciudadana mediante vedurías, organismos de control y espacios de rendición de cuentas. Además, las entidades territoriales deberán garantizar acceso público a toda la información relacionada con la ejecución de los recursos. Igualmente, el Departamento Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda deberán presentar informes semestrales al Congreso sobre el manejo del sistema. Las corporaciones públicas deberán realizar sesiones de control político por lo menos 2 veces al año y la Contraloría General de la República hará seguimiento a los gastos de inversión y funcionamiento financiados con estos recursos. El artículo también protege especialmente a los municipios más pequeños y de menores categorías, estableciendo que tendrán una participación especial en la distribución de los recursos de propósitos generales y que no podrán recibir menos dinero del que ya obtenían antes de la reforma. Además, la norma convierte a Buenaventura y Tumaco en distritos especiales, industriales, portuarios, biodiversos y ecoturísticos, a Barranca Bermeja en distrito especial portuario, biodiverso, industrial y turístico, y a Medellín en distrito especial de ciencia, tecnología e innovación. Cada uno tendrá un régimen especial definido por la Constitución y la ley. En el caso de Medellín y otros distritos especiales, se aclara que no estarán obligados a hacer reformas administrativas que aumenten su costo y que podrán existir mecanismos especiales para promover la ciencia, tecnología e innovación. En el parágrafo segundo establece que las entidades territoriales deberán financiar 3 años de preescolar, nueve de básica y 2 de educación media. Y además podrán apoyar hasta 2 años de educación superior en instituciones oficiales. Por su parte, el parágrafo tercero siguiente eh, señala que la ley que organice el Sistema General de Participaciones tendrá como principal objetivo cerrar las brechas sociales, económicas e institucionales entre los territorios. Para ello deberá priorizar poblaciones pobres, las zonas rurales, los territorios étnicos, los municipios de programas de desarrollo con enfoque territorial y las zonas más afectadas por el conflicto armado. También deberán fortalecer las capacidades institucionales de los territorios, promover la transparencia, crear sistemas de información pública y fortalecer proyectos regionales y asociativos. Finalmente, el parágrafo transitorio ordena que, al, que el Gobierno Nacional presente ante el Congreso dentro de los 12 meses siguientes de la promulgación del acto legislativo el proyecto de ley necesario para poner en funcionamiento todas las disposiciones. En conclusión, el artículo 356 organiza el funcionamiento del Sistema General de
participaciones define cómo se distribuyen las competencias y los recursos entre la nación y las entidades territoriales, prioriza sectores especiales como salud, educación, fortalece la autonomía territorial, busca reducir desigualdades entre regiones del país mediante una distribución más equitativa y controla los recursos públicos. Bueno. El artículo 357 establece cómo va a crecer el Sistema General de Participaciones, que es el conjunto de recursos que la nación les entrega a los departamentos, distritos y municipios para financiar servicios importantes como educación, salud, agua potable y otros gastos sociales. La reforma señala que el Sistema General de Participaciones aumentará progresivamente hasta llegar a representar el 39,5% de los ingresos correspondientes de la nación, es decir, los ingresos que recibe el Estado principalmente por impuestos y por recursos permanentes. Sin embargo, este aumento no será inmediato, sino que se hará de manera gradual durante un periodo de transición de 12 años. Eh, bueno, estos 12 años serán contados desde el año siguiente a la expedición de la ley mencionada en el artículo 356 de la Constitución, especialmente la relacionada con la organización de competencias entre la nación y las entidades territoriales. Además, el incremento no podrá comenzar antes del año 2027. Bueno, también el artículo aclara que para calcular el crecimiento de los ingresos correspondientes a la nación, no se tendrán en cuenta los impuestos creados durante estados de excepción, salvo que el Congreso decida convertirlos en permanentes dentro del año siguiente. Esto busca evitar que ingresos temporales alteren el cálculo real de los recursos del Sistema General de Participaciones. Igualmente, la norma reconoce la situación de los municipios más pequeños y de menores categorías. Por eso establece que estos municipios podrán utilizar libremente un porcentaje de los recursos que reciban el Sistema General de Participaciones de propósito general, no solo para inversión, sino también para cubrir gastos necesarios para el funcionamiento de la administración municipal. El porcentaje exacto será definido por la ley. En el parágrafo primero se establece que el gobierno nacional deberá crear criterios y mecanismos de transición para aplicar los resultados del último censo poblacional. Esto se hace con el fin de evitar efectos negativos en la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones, ya que los cambios de la cantidad de habitantes podrían afectar el dinero que recibe cada entidad territorial. En el parágrafo transitorio primero explica cómo será el aumento anual del Sistema General de Participaciones durante los 12 años de transición. Señala que señala que cada año el incremento será equivalente a una duodécima parte de la diferencia entre el porcentaje actual del CGP y la meta final del 39,5% de los ingresos correspondientes de la nación. Bueno, de esta manera el crecimiento será gradual y organizado hasta alcanzar el porcentaje establecido por la reforma. Finalmente, el parágrafo transitorio segundo indica que mientras se expide la ley nueva, la ley de organización y funcionamiento del sistema general de de participaciones y de distribución de competencias, el artículo 356 seguirá aplicándose la fórmula actual del cálculo del CGP.
Esa fórmula establece que el incremento anual será igual al promedio de variación porcentual que hayan tenido los ingresos correspondientes de la nación durante los 4 años anteriores, incluyendo el presupuesto eh, que se, que se esté ejecutando. Bueno, un ejemplo actual es el de siguiente, el de el gobierno de Gustavo Petro, es precisamente la reforma constitucional que modificó el artículo 357 para aumentar progresivamente los recursos del Sistema General de Participaciones. Bueno, el gobierno impulsó esta reforma porque muchos departamentos y municipios afirmaban que los recursos que recibían no eran suficientes para cubrir necesidades en salud, educación, agua potable y alimentación escolar. Por eso, la propuesta busca que el porcentaje de los ingresos correspondientes de la nación destinados al CGP aumenten gradualmente hasta llegar al 39,5%. Por ejemplo, durante el actual gobierno se ha hablado mucho de fortalecer hospitales públicos, mejorar la infraestructura educativa y ampliar programas sociales en regiones apartadas como La Guajira, Chocó y regiones amazónicas. Para lograrlo, las gobernaciones y alcaldías necesitan más recursos provenientes del gobierno nacional y eso es justamente lo que busca el artículo 357 reformado. Un caso muy mencionado ha sido el de La Guajira, donde existen problemáticas históricas de acceso al agua potable, desnutrición infantil y deficiencias en la salud. A través del aumento progresivo del sistema general de participaciones, el gobierno pretende que las entidades territoriales tengan más dinero para invertir en acueductos, hospitales, alimentación escolar y programas sociales. Siguiente artículo. Eh, bueno, en el artículo 358 dice que los ingresos correspondientes son todos los recursos que el Estado recibe de manera habitual, como los impuestos, ingresos tributarios, y los ingresos que no son impuestos, como las multas, tasas o contribuciones. Pero hace una excepción importante. No se incluyen los recursos de capital, es decir, aquellos que no son ingresos frecuentes como la venta de bienes del Estado o los préstamos. Bueno, el siguiente artículo es el 359. El artículo 359 de la Constitución establece como regla general que no deben existir rentas nacionales con destinación específica. Esto significa que en un principio, el dinero que recibe la nación no debe quedar amarrado por adelantado a un gasto concreto, sino que debe entrar al presupuesto general para ser distribuido según las necesidades del Estado. La idea de esta norma es dar flexibilidad al presupuesto público para que el gobierno y el Congreso puedan decidir cada año dónde se necesitan más recursos. Sin embargo, el mismo artículo señala tres em, excepciones en las que sí se permite destinar rentas nacionales a fines específicos. La primera es las participaciones previas en la Constitución para departamentos, distritos y municipios. Son recursos que la nación transfiere a las entidades territoriales, por ejemplo, mediante el sistema de participaciones. El segundo, las destinadas para inversión social.
Estos son recursos dirigidos a mejorar la calidad de vida de la población, como salud, educación, vivienda, agua potable o programas sociales. Y tercero, las asignadas por la ley, por las leyes anteriores a entidades de previsión social y a las antiguas intendencias y comisarías. Bueno, esta representa algunas destinaciones creadas antes de la Constitución de 1991 para pensiones, seguridad social y antiguos territorios nacionales. Siguiente. Aquí en el artículo 360 establece que cuando se explotan recursos naturales no renovables, como el petróleo, el gas o los minerales, el Estado tiene derecho a recibir una contraprestación económica llamada regalía. Em, Esto significa que las empresas que extraen estos recursos deben pagarle al Estado por utilizar algo que pertenece a toda la nación. Estas regalías no excluyen otros pagos como o compensaciones que también se puedan acordar. Es decir, además de las regalías que pueden existir otros beneficios económicos para el Estado. Bueno, el artículo también señala que será la ley la que determine las condiciones en las que pueden explotar los recursos. Esto implica que no se puedan extraer libremente, sino que deben cumplir reglas establecidas por el Estado como requisitos técnicos, ambientales y económicos, para garantizar un uso adecuado y responsable. Además, el artículo introduce el concepto del Sistema General de Regalías, que es el conjunto de normas, instituciones y procedimientos que regula qué se hace con el dinero que se obtiene de esas regalías. A través del sistema, otra ley propuesta por el gobierno define cómo se distribuyen esos recursos, cuáles son sus objetivos, en qué se deben invertir, cómo se administran y quiénes son los beneficiarios. Bueno, esto significa que el dinero que proviene de la explotación de los recursos naturales no renovables no se queda en un solo lugar, sino que se reparte en todo el país siguiendo ciertos criterios con el fin de financiar proyectos que contribuyan al desarrollo económico y social, como la infraestructura, educación o inversión regional. Siguiente. En el artículo 361 establece cómo se distribuyen los recursos del Sistema General de Regalías. La idea principal es que estos ingresos se utilicen en proyectos de inversión que promuevan el desarrollo social, económico y ambiental del país. Siguiente. El artículo señala porcentajes específicos. En primer lugar, el 20% se destina a los departamentos y municipios donde se explotan los recursos naturales o por donde se transportan, reconociendo el impacto directo que estas actividades generan en esos territorios. Además, los municipios productores reciben un 5% adicional, lo que refuerza esa compensación. Por otro lado, el 15% se asigna a los municipios más pobres del país, teniendo en cuenta factores como las necesidades básicas insatisfechas y la población. Dentro de este porcentaje, al menos eh,
un 2% debe invertirse en proyectos relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Una parte importante, el 34% se dirige a proyectos de inversión regional, es decir, iniciativas que beneficien a varios territorios y tengan un alto impacto en el desarrollo. A esto se suma un 1% destinado específicamente a la conservación de áreas ambientales estratégicas y a la lucha contra la deforestación. También se asigna un 10% para proyectos de ciencia, tecnología e innovación de los cuales mínimo 2% debe fortalecerse en temas ambientales. Esto demuestra que el país busca intervenir en conocimiento y desarrollo a largo plazo. Bueno, en cuanto al funcionamiento del sistema, el 2% se utiliza para su administración, control, fiscalización y monitoreo de la explotación de recursos. Además, un 1% se destina al sistema de seguimiento, evaluación y control, garantizando la transparencia y el buen uso de los recursos. Este porcentaje, la mitad va a la Contraloría General. Bueno, el dinero restante se ahorra ya sea para cubrir el pasivo pensional o para estabilizar la inversión en el tiempo, lo que permite un manejo responsable de estos recursos. Bueno, el artículo también complementa que si hay un recaudo mayor al esperado, este excedente se distribuye de la siguiente manera: el 20% para territorios productores, el 10% para municipios más pobres, el 20% para el medio ambiente, el 5% para emprendimientos y generación de empleo y el 45% restante para el ahorro de entidades territoriales. Bueno. El artículo 351, 361 eh, tiene un parágrafo en el cual nos dice el parágrafo general que garantiza que los recursos que ya recibe el departamento, municipios y distritos por inversión regional no se reduzcan. En el parágrafo cuarto, si una entidad territorial ya cubrió sus pensiones, esos recursos se usan en proyectos de inversión, especialmente durante 20 años en proyectos de paz y reparación de víctimas. El parágrafo primero, transitorio, nos dice que protege, o sea, no se puede tocar los recursos destinados a la implementación del acuerdo de paz. El parágrafo segundo transitorio ordena crear una ley que ajuste el sistema de regalías, mientras tanto siguen vigentes las normas anteriores. El parágrafo tercero transitorio nos dice que permite adelantar recursos para financiar proyectos de paz entre el 2020 y 2022. El parágrafo séptimo transitorio nos dice que destina un 7% de las regalías para la paz durante 20 años, priorizando zonas afectadas por pobreza y conflicto. El parágrafo noveno transitorio exige que los proyectos de paz alienados con los planes de desarrollo, y el parágrafo décimo transitorio permite que algunas entidades pequeñas que gestionen bien los recursos definan directamente su proyecto de paz.
Bueno, en resumen, los parágrafos se enfocan en proteger recursos, regular el sistema y priorizar paz, la equidad y la buena gestión. Siguiente. En el artículo 362, la autonomía económica de las entidades territoriales, departamentos y municipios. Bueno, en primer lugar, señala que los bienes y las rentas de estas entidades, ya sea tributarias, impuestos o no tributarias o provenientes de monopolios como licores o juegos, le pertenecen exclusivamente. Esto significa que el Estado central no puede apropiarse de esos recursos. Además, estos ingresos tienen la misma protección que la propiedad privada, es decir, cuentan con un respaldo constitucional. En segundo lugar, el artículo protege específicamente los impuestos departamentales y municipales, indicando que la ley no puede trasladarlos a la nación, lo que refuerza la descentralización. La única excepción es que de manera temporal, en caso de guerra exterior, donde sí podrían centralizarse por razones extraordinarias. Bueno, siguiente. Bueno, el artículo 363 dice que el sistema tributario se funda en principios de equidad, eficacia y progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad. Cuando nos dice equidad, se refiere que cada persona paga según su capacidad económica. No todos aportan lo mismo. Cuando dice eficacia, los impuestos deben recaudar de forma práctica sin generar costos innecesarios ni afectar excesivamente la economía. Y la progresividad, quienes tienen más ingresos o riquezas deben pagar más impuestos. Em, Cuando dice las leyes tributarias no son retroactivas, es decir, no pueden aplicarse a hechos ocurridos antes de que la ley exista. Siguiente. El artículo 364, el enunciamiento interno y externo de la nación y de las entidades territoriales no podrá exceder su capacidad de pago. La ley regula la materia. Bueno, este señala que la nación y las entidades territoriales, departamentos y municipios solo pueden endeudarse tanto interna como externamente hasta donde puedan pagar. Es decir, no pueden adquirir deudas que superen su capacidad real de cumplimiento con esas obligaciones. Además, indica que la ley será la encargada de regular cómo se controla ese endeudamiento, fijando límites, condiciones y mecanismos para evitar un sobreendeudamiento. Bueno, en resumen, este artículo busca evitar la crisis financiera, garantizando que el Estado no se endeude irresponsablemente y mantenga la estabilidad económica.